Vamos a hablar de Nutanix Database Services. ¿Qué es Nutanix Database Services? Es uno de los productos que está dentro del portfolio de Nutanix y que sirve para mejorar la parte de administración de las bases de datos. ¿Por qué Nutanix tiene este tipo de producto? Porque se dio cuenta que era una parte fundamental en el trabajo de la parte de IT. Dentro de esa parte de IT, pues al final también necesitamos los administradores de bases de datos y facilitarles el trabajo, pues va de la mano de el resto de productos de Nutanix, ¿no? Simplificar lo que es IT para poner el foco del negocio en lo que verdaderamente importa, no simplemente en estar pendientes de que una base de datos funcione, ¿no? Entonces, lo que hizo Nutanix es pues dar también soporte a esta incertidumbre que había en la parte de data center. Durante la presentación vamos a hacer una breve pasada sobre cuáles son las tendencias que ha empujado Nutanix a tener este tipo de producto, los desafíos que afrontan los clientes al trabajar con bases de datos y en qué consiste este producto de Nutanix, que irá acompañado de una demo para ver exactamente en qué consiste. Es decir, llevar esas ventajas que vamos a decir que tiene el utilizar Nutanix Database Services a un entorno real en el que se está utilizando ya el producto. Tendencias del mercado. Bueno, pues lo que estamos viendo es que sí o sí el trabajo con las bases de datos desde hace ya mucho tiempo es algo obligatorio, pero en la actualidad es que cualquier cosa que vayamos a utilizar, sí o sí, va a requerir de la utilización de bases de datos en segundo plano, de una u otra manera. Y cada vez que tenemos microservicios, cada uno puede depender de bases de datos independientes. Por lo tanto, el número de bases de datos que incluso sin nuestro conocimiento estamos utilizando, cada vez es más y más grande. No solamente es que cada vez sea más y más grande, sino que son de todo tipo. Cada framework va a requerir su base de datos específica para poder trabajar de una manera eficiente o para poder trabajar directamente. No son compatibles únicamente con la base de datos que nosotros queramos utilizar. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a trabajar con distintos tipos de bases de datos, bien sean de código abierto o no lo sean. Y muchas veces, pues esas migraciones pueden ser complejas o necesitamos tener los conocimientos de todas ellas para poder trabajar. ¿Por qué? Porque al final nuestra aplicación va a estar compuesta por diferentes elementos y vamos a tener que trabajar con diferentes tecnologías de base de datos. Y esto hace que tengamos que poner el foco en la importancia del trabajo que están haciendo los administradores de bases de datos. Su tiempo al final termina siendo importante porque puede afectar a el funcionamiento de nuestros servicios y tenemos que eh, hacer que se haga este consumo de la base de datos de una manera eficiente desde el punto de vista del administrador de las bases de datos. Y esto es la tendencia que estamos viendo, ¿no? Cada vez tenemos más bases de datos, tenemos que saber trabajar con todas ellas sin que afecte a nuestro trabajo diario. Y eso es los desafíos que nos estamos encontrando. Los desafíos que se encuentran los clientes es que esos administradores de base de datos con este volumen pues están desbordados, ¿no? Se puede llegar a ese punto en el que los equipos tienen que saber de 5 tecnologías diferentes de bases de datos y tienen que estar constantemente trabajando sobre ellas para poder hacer un consumo eficiente. Esto repercute en el trabajo que están haciendo los desarrolladores, que no dependen directamente eh, de los administradores de la base de datos, pero que si las actuaciones que hay que hacer sobre esas bases de datos no están hechas a tiempos, pues su trabajo se va a degradar y no van a cumplir con esas expectativas que tengan o con esos SLAs de producción que tengan. Por lo tanto, es importante que esos desarrolladores puedan trabajar de una forma eficiente sin depender de los administradores de las bases de datos.
Y tener en cuenta que cuantos más tipos de bases de datos estemos utilizando, más se pueden disparar los costes, tanto operativos como de los propios licenciamientos que estamos utilizando en esas bases de datos. Por lo tanto, son desafíos que encuentran los clientes a los cuales tenemos que dar respuesta. ¿Qué es lo que buscan estos clientes en base a estas tendencias y a estos desafíos? Pues buscan obtener una solución de data center que les permita hacer un trabajo eficiente con sus bases de datos. Buscan reducir el riesgo y el esfuerzo al trabajar con miles de bases de datos distintas, miles, cientos, con diferentes bases de datos distintas. Poder trabajar a cualquier escala, en cualquier sitio, con cualquier tipo de base de datos, con alta disponibilidad y manteniendo los costes operativos reducidos al mínimo. Poder trabajar con distintos tipos de base de datos, bien sean propietarias o de código abierto, y que esto no añada más complejidad al entorno. ¿Por qué? Porque actualmente es lo que os estamos diciendo, ¿no? Es una de las tendencias. Ya no solamente trabajamos con bases de datos propietarias, sino que cada vez más se requieren bases de datos de código abierto, y esas migraciones o esas labores que tenemos que hacer sobre los distintos sistemas son distintas. No es tan sencillo migrar una base de datos de un sistema a otro, y las labores son distintas con cada una de ellas. Por lo tanto, es importante tener eficiencia a la hora de utilizar distintos sistemas gestores. Disculpadme, que tengo un poquito de tos. Eh, por lo tanto, todo esto que afecta a los administradores de base de datos también repercute en los desarrolladores. Por lo tanto, si podemos hacer que estas actuaciones sean invisibles para los desarrolladores, que no les tengamos que parar en su forma de trabajo e incluso poder delegar en ellos las actuaciones que necesitan hacer de forma inmediata para que lo hagan ellos mismos, hacemos que podamos tener un consumo mucho más eficiente para ellos de las bases de datos en su trabajo del día a día. Y por supuesto, mantener un control total sobre esas bases de datos, independientemente de cuál sea el tipo, el lugar, eh, el motor de base de datos que estemos utilizando, o quién vaya a hacer las acciones sobre esas bases de datos. Y lo que buscamos con Nutanix Database Services, que es lo que anteriormente llamábamos ERA, es cumplir con estas expectativas principalmente. Unas las cumpliremos de mejor manera, de peor manera, pero en principio lo que queremos es dar soporte a todas ellas. ¿Y en qué consiste este producto? ¿Es un servicio? ¿Es un producto? ¿Lo hace Nutanix directamente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a comprar, a consumir? ¿Qué se va a presentar al administrador de base de datos? Pues realmente este producto está pensado para incorporarlo como una de las funcionalidades dentro de lo que son las herramientas de administración de IT, de la parte de infraestructura, como si fuera un servicio adicional. ¿Se puede consumir como servicio? Sí, también hay opciones de Nutanix Database as a Services. Pero en principio, a pesar de que su nombre así lo dice, Nutanix Database Services, es necesario un clúster de Nutanix para poder disfrutar de esta funcionalidad. No podemos tener una base de datos en un servidor bare metal non Nutanix y decir, vale, pues sobre esta base de datos utilizo ERA. No, utilizo, bueno, dicho ERA, al final traiciona la memoria. Utilizo Nutanix Database Services. ¿Por qué? Porque no está basado en Acropolis, ¿no? ¿Puedo migrar esa base de datos a un entorno de Nutanix mediante ERA? Sí, incluso lo podría hacer, pero no está diseñado para directamente hacer actuaciones sobre esa plataforma. Luego veremos por qué. Pues principalmente porque gran parte del funcionamiento de ERA se basa en la tecnología subyacente de Nutanix, pues para realizar las snapshots, para el control de la aplicación, para poder actualizar, para gestionar las máquinas virtuales, recopilación de información de logs del sistema, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una parte es dependiente de la otra. Si nosotros vamos a utilizar Database Services, necesitamos mínimo tener Nutanix Cloud Infrastructure en cualquiera de las versiones.
Starter, Pro o Ultimate. Que luego tenemos más o menos productos en nuestro entorno. Tenemos NCM con el Prince Pro, etcétera, etcétera. Sin problema, lo podemos tener. Lo mínimo es NCI Starter, sí o sí. A partir de ahí ya podemos utilizar Nutanix Database Services. Como veis, es uno de los 5 productos que están disponibles en Nutanix. Y es un producto independiente. Por lo tanto, tiene un licenciamiento independiente. No está incluido en ningún paquete o como funcionalidad en los demás. Se licencia por el número de cores que se van a utilizar. Por lo tanto, si nosotros desplegamos este servicio y vamos a utilizar 4 bases de datos que van a consumir 14 o 16 virtual CPUs, pues licenciamos 16 virtual CPUs. Y ese es el concepto por el que se va a licenciar Nutanix Database Services. Es totalmente independiente al licenciamiento de NCI, pero ese NCI se necesita para que funcione. Disculpad, no pasa la slide. A ver, ahora. ¿Qué nos va a permitir hacer este producto? Pues realmente es muy sencillo. Esta slide me ha gustado mucho de la presentación que hizo Nutanix el mes pasado de Nutanix Database Services. Y a pesar de que no estaba en la presentación principal, la he traído para mostraros porque es muy representativa. Nos va a dar una interfaz de usuario a la cual vamos a tener también acceso por CLI o por API, pero que en principio está diseñada para que tengamos procesos automatizados en una consola similar a Prims, a la que se accede a nivel de usuario de manera muy intuitiva y nos va a permitir trabajar con los 5 motores de base de datos que aquí nos aparecen: SQL Server, Oracle, MySQL, Postgre, Mongo y MariaDB. ¿Qué vamos a poder hacer con todas estas bases de datos desde la consola Prims? No nos vamos a poner a gestionar la base de datos. No es una herramienta de gestión de base de datos, sino de administración de esa base de datos desde el punto de vista de IT, de las labores que tenemos que hacer con esas bases de datos, como puede ser provisioning, escalado, parcheo, actualización, clonado de las bases de datos, protección, backup, recuperación, etcétera. Todas esas labores que habitualmente se ocupa el equipo de IT, lo vamos a poder hacer desde la consola de Nutanix Database Services. De la misma manera, independientemente de cuál sea el motor de base de datos. Luego veremos que hay pequeñas diferencias, ¿no? Si vamos a crear un perfil para una base de datos de Oracle, pues veremos que hay criterios que son específicos para Oracle y criterios que son específicos, pues por ejemplo, para un Postgre o para un Mongo. No se crean las bases de datos de la misma manera, porque unos te van a decir, oye, ¿quieres crear una instancia? Dos, ¿quieres dar de disponibilidad? Otros ni siquiera tienen esas opciones. Veremos que hay pequeñas diferencias, pero que vamos a reconocer a la hora de crear los perfiles y nos va a guiar en un proceso automatizado para que se simplifique todo el proceso y que lo hagamos desde el mismo punto de inicio hasta el mismo punto de final, para poder hacer luego una gestión eficiente y homogénea de cualquier tipo de base de datos. Beneficios que nos va a dar el utilizar Nutanix Database Services para la parte de la administración. Pues lo que os acabo de comentar, ¿no? Vamos a poder hacer operaciones con las bases de datos coherentes y seguras, aunque esas operaciones sean coherentes y seguras. Oye, si quiero clonar una base de datos, lo más coherente es que si tengo 25 tipos distintos de bases de datos, pues con diferentes motores, diferente escala, que esa clonación la haga de la misma manera, con la misma herramienta. Eso me va a simplificar mucho la vida. No tengo que saber hacer esa clonación con los 5 motores de bases de datos de forma distinta. Si las quiero proteger, si las quiero recuperar, actualizar, si puedo automatizar una tarea de la misma manera para 4 cosas distintas, 5 cosas distintas, pues mejor que mejor. Eso nos da coherencia y una forma de trabajar homogénea y segura. Toda esta automatización nos va a permitir centrarnos en labores que no son superficiales, como puede ser eso, ¿no? Oye, hay que parchear esta base de datos o hay que hacer cambios en esta configuración de la base de datos.
pues dependiendo de cuál sea el sistema sobre el que voy a actuar, pues tengo que ir al sistema operativo a hacer actuaciones sobre ese sistema para hacer cambios en la base de datos y son procedimientos complejos que no deberían serlo. ¿Por qué? Porque es algo que a lo mejor nos reclama un administrador de la aplicación que necesita más rendimiento para esta base de datos. Nosotros les tenemos que crear un clon, le tenemos que modificar la configuración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si todas estas labores que van a parar al desarrollador de la aplicación y que tiene que hacer el administrador de la base de datos pueden automatizarse, pues nos vamos a poder centrar en dar más valor a esos equipos. Vale. Mantener estándares de bases de datos mediante personalización de esas bases de datos. Aquí lo que nos da es poder crear perfiles predefinidos para el trabajo con estas bases de datos. De tal manera que incluso si pasamos el testigo de esa parte al desarrollador, decir, oye, tienes la potestad para poder aprovisionarte una base de datos bajo demanda cuando tú quieras haciendo 2 clics. El tener predefinidas las reglas con las que se van a hacer esta creación, este aprovisionamiento de bases de datos, hace que sea un entorno muy fácil de administrar y que podamos delegar una tarea bajo demanda sin añadir complejidad al trabajo del desarrollador. Y esto hace que podamos hacer un consumo muy eficiente de nuestros sistemas gestores de bases de datos desde el punto de vista de la administración. Como veis, aquí nos centramos todo en un producto que simplifica el trabajo de la parte de IT a la hora de administrar las bases de datos. ¿Vale? ERA no es un producto que digas, oye, una query la voy a crear y la pregunta la voy a lanzar exactamente igual para los distintos motores de base de datos. No, ese no es el objetivo, no. No es ese tipo de producto, sino que labores que deberían ser transparentes realmente sean transparentes. ¿Por qué? Porque quien se ocupa de que esas labores sean transparentes es el administrador de la base de datos. Y estos beneficios que estamos viendo que nos da Nutanix Database Services, los vamos a ver reflejados ahora en una pequeña demo que os voy a hacer del producto. Para ver exactamente cuáles son los beneficios y dónde vamos a poder sacar un beneficio de este producto. He obviado algunas slides, ya que las he ido comentando en esta slide, pero luego os compartiré todos los contenidos, ya que lo tenemos en castellano y os va a resultar muy interesante poder disfrutar de estos contenidos que hemos preparado para vosotros. Perfecto, pues vamos a abrir una ventana de Internet. Y lo que os voy a mostrar es la herramienta demo de Nutanix, que habitualmente es lo que utilizamos para hacer una demostración de Nutanix. Ponemos demo Nutanix y accedemos a este portal. Aquí accedemos con las credenciales de la cuenta de MyNutanix y nos aparecerá esto. En este caso, la interfaz de Nutanix Database Services no se presenta desde Prims Central ni desde Prims Element. Es una máquina virtual independiente, es un servicio independiente. Por lo tanto, no depende de estas dos consolas de gestión. Para poder hacer una demostración del producto, tendremos que venir aquí. Lanzamos sobre este botón y directamente se nos abrirá Nutanix Database Services este acceso. Para acceder a la demostración, ponemos admin y la contraseña que os dé la gana. Podemos poner cualquier cosa, o yo voy a poner 1, 2, 3, 4, mismo. Damos y va a acceder. Da igual la contraseña que pongáis, admin y lo que queráis. ¿Ah? Por lo tanto, así accederíamos a esta demostración. Disculpadme que lo tengo un poquito pequeño. A verlo así quizás para que se vea ahí, para que se vea un poco mejor. Antes de nada, para poder hacer la demostración, yo siempre cojo y me hago una captura de esto.
Bueno, vamos a hacer una captura de esto, que es el espacio que se está usando actualmente y el ahorro que se está obteniendo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no es un punto relevante dentro de las cosas como beneficios que nos da la utilización de Nutanix Database Services, sí que es algo relevante. ¿Por qué? Porque el administrador va a notar que cuando tiene un volumen de copias de las bases de datos, esto va a repercutir en el uso que se está haciendo de la infraestructura y de los recursos que se están gastando para esa misma labor de la manera tradicional o de la manera que propone Nutanix con este producto. ¿Por qué hago esta captura? Pues ahora veremos. Antes de empezar la demostración, pues directamente me voy a ir a Time Machine, voy a seleccionar una base de datos, pues esta misma, y voy a crearme un clon a partir pues, de una imagen que haya en el tiempo. Pues a partir del día 22, acciones, clonar, base de datos. Hoy está en castellano. Bueno, pues parece ser que está medio, no sé qué han hecho aquí, pero está medio en castellano. Seleccionamos día 22, le decimos siguiente, que quiero crear un clon, pues vamos a llamarlo así. Pues aquí ponemos la misma. Seleccionamos, ahora veremos en qué consisten estos perfiles. Seleccionamos unos perfiles. Vale, perfecto, le damos a siguiente. Perdón, esto es modélica. Vale, seleccionamos un perfil. Número 1. Este. Vale, siguiente. Perdón, los requisitos de complejidad no me lo cogía. Ponemos una etiqueta. No me preocupa cómo lo he creado porque si es simplemente para hacer la demostración. Vale. Y ya lo tenemos aquí. Hemos creado un clon. Bueno, realmente se está creando. ¿Para qué he hecho esto? Para que luego podamos comparar el espacio que nos está requiriendo este nuevo clon. ¿Vale? En este caso estoy haciendo una clonación de una base de datos, que es esta, que originalmente pesa 2 teras 351 gigas. Ahora veremos, después de haber hecho el clon, cuánto se ha incrementado el uso del espacio que estoy haciendo. Bueno, mientras se va haciendo esa tarea, aquí podemos ver que se está realizando la tarea. Vamos a mirar la hora, las 11:32. Vamos a ver el tiempo que tarda en tener aprovisionado una nueva base de datos. Bueno, pues esto es lo que nos proporciona la interfaz de ERA. Cuando accedemos por primera vez, pues tenemos un primer dashboard en el que no habrá configurado nada y tendremos que configurar lo que necesitamos para trabajar con nuestras bases de datos. Este dashboard de Nutanix Database Services nos permite dar un vistazo general a lo que tenemos en nuestro entorno, que es este main menú, en el cual nos dice, pues tenemos un grupo de máquinas de bases de datos con 11 bases de datos fuente y con 50 clones hechos a partir de esas fuentes. Aquí vienen un listado de esas 11 fuentes, las podemos ver cómo se está utilizando el almacenamiento, incluso ver una gráfica del ahorro que estamos haciendo en ese almacenamiento. Luego aquí nos dice en términos generales el ahorro que estamos produciendo con esos clones que hemos hecho principalmente y con la protección de esas bases de datos frente al espacio que deberíamos consumir si no lo estuviésemos haciendo. Luego nos da información de la protección que estamos haciendo de esas bases de datos y de las alertas que tenemos en esas bases de datos. ¿Cómo podemos empezar a trabajar? Pues tenemos un wizard que nos va a guiar en el proceso de cómo añadir una base de datos
o crear una base de datos o cargar una base de datos desde un clon, por ejemplo. Entonces, si nosotros seleccionamos cualquiera de ellas, pues nos va a decir, oye, primero crea un perfil de software, crea un perfil de red, crea un perfil de cómputo y crea un perfil de base de datos y luego la aprovisionas. Pero esto no es específico para cada una de ellas, sino que los podemos crear previamente y luego utilizar estos perfiles. Es decir, elige un perfil, elige un perfil, elige un perfil, elige un perfil. Estos perfiles los que nos permite es automatizar esta tarea a posteriori. Nosotros creamos un perfil de software que viene a decir qué tipo de base de datos vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar una simple, pues le tenemos que decir qué tipo de base de datos vamos a utilizar, una descripción para crear esta base de datos. Luego, un perfil de cómputo. ¿Cuál va a ser el rendimiento de esa máquina virtual? Por ejemplo, selecciono en medio, actualizar. Pues aquí puedo cambiar ese perfil. Si quiero crear un perfil nuevo, pues le diré, oye, esta base de datos necesita 4 virtual CPUs con un core ratio de 1,2 y con 24 gigas de RAM. Le daría a crear, le pongo el nombre del perfil, le daría a crear y tendría creado ese nuevo perfil. Bueno, disculpad porque en la demo no, aunque creemos un nuevo perfil no aparece, pero debería aparecer el nuevo perfil. En este caso, como es una demo, pues hay cosas que están limitadas. Pero ahí aparecería nuestro nuevo perfil. Vale, aquí, aunque le dé a refrescar, pues, como veis, no aparece, ¿no? Pero sería tan fácil como eso. Luego, un perfil de red. ¿En qué red se va a ejecutar? Pues aquí lo que hacemos es que para este tipo de base de datos que estamos creando, pues le digo red 01 y le digo, oye, pues esto se va a ejecutar en este clúster y en este clúster va a utilizar esta VLAN. Y si quiero tener una configuración pormenorizada para cada uno de los segmentos de red, pues lo puedo hacer, ¿no? Aquí lo que decimos, pues es en qué red va a trabajar esa base de datos y si va a haber una segmentación para lo que son los procesos de Nutanix y lo que son los procesos de la base de datos. Y por último, un perfil para los parámetros de la base de datos. En este caso, pues las contraseñas, los puertos y cuánto rendimiento va a tener esa base de datos, ¿no? Pues eso, vea, ¿cuánto podemos ponerle? Le ponemos 100, bueno, pues como nosotros deseemos configurar para que esa base de datos tenga más o menos rendimiento. Y por último, hay un perfil que no afecta a la creación de bases de datos, pero que es la parte de los dominios de Windows, que también será necesario si queremos que esa base de datos trabaje bajo un dominio. Pues aquí los podemos crear también. Hay un último perfil que es para la parte de protección, que es la ventana de mantenimiento. Bueno, más que para la parte de protección, es para la parte de upgrade, ¿no? De parchear del sistema operativo y de la base de datos, que también nos permite crear ventanas de mantenimiento predefinidas como espacio de tiempo que se reserva para esas labores. Dependiendo de la base de datos, podemos aplicarle un perfil u otro. Una vez que nosotros tenemos definidos los perfiles, podemos aprovisionar una base de datos desde aquí. ¿Vale? Podemos ir al wizard y decir, sí, tengo una base de datos, no la tengo, aún no la tengo, no la quiero aprovisionar desde cero, sino que la quiero copiar. O bien podemos hacerlo directamente desde bases de datos. Cuando venimos a base de datos tenemos fuentes y en fuentes podemos aprovisionar una nueva base de datos. Pues aquí, por ejemplo, le damos a Oracle, decimos que sí, y es algo parecido a lo que hemos hecho con el perfil. Pero aquí no configuramos los perfiles, sino que directamente elegimos los perfiles. Ponemos web, esto mismo, ¿en qué clúster? En este clúster, y el perfil aplica independientemente de donde nosotros luego vayamos a poner. ¿Queremos otro? Pues los perfiles del otro. Vamos a utilizar esa base, por ejemplo, Medium. Como veis aquí he creado ese perfil antes de cómputo, pero no aparece. Bueno, aparece, ponemos medio. ¿Vale? Perfil de red, pues aquí el perfil de red que haya creado en este clúster. Si nosotros cogemos este otro, habrá otros perfiles de red, como veis.
Los perfiles de red se definen a nivel de clúster, porque en unos clústeres hay una VLANs y en otros otras. Entonces, hace que sea fácil de poder elegir las cosas que están disponibles o no. Vale, siguiente. ¿Qué más definimos? Pues parámetros de la base de datos. Vamos a rellenarlo con la información. Parece ser que no nos lo coge. Ahí, ese lo quiere. Seleccionamos el perfil de base de datos que hemos creado antes, por ejemplo, uno cualquiera. No sé si he elegido el mismo. Podemos elegir si esto hace cifra o no. Vale, perfil producción. Y ya llegamos a la parte de Time Machine, que es cada cuánto queremos que se proteja nuestra base de datos. Podemos especificarlo o no, pero bueno, vamos a rellenar esta información con 15 segundos. ¿Vale? Y siguiente. Y ya simplemente pondríamos las etiquetas. Ponemos las etiquetas para poder luego localizar la máquina y la daríamos a provisionar. Le vamos a dar para que se vaya provisionando una máquina bajo este criterio, que va a fallar porque me lo he inventado todo. Pero tan fácil sería provisionar un Oracle, que es el más complejo. O sea, he cogido el ejemplo del aprovisionamiento más complejo que existe. Sí, claro, tenemos que elegir parámetros, nombres de la base de datos, rendimiento, pero si ya tenemos creados los perfiles, cada vez que lo vayamos a hacer, va a ser simplemente seleccionar elementos, como habéis visto. Entonces, gastamos el tiempo una vez en definir los perfiles y ya no volvemos a gastar el tiempo. Que luego tenemos que hacer un perfil diferente, podemos copiar un perfil y crear uno nuevo, pero simplemente modificamos los parámetros que necesitamos para ese perfil. Ahí podemos ver las fuentes y aquí podemos ver los clones. ¿Vale? Yo he hecho un clon que todavía no aparecerá porque no se ha creado, pero aquí debería aparecer el clon que he hecho de esa parte. Podemos eliminar clones, podemos poner una fecha para que caduquen, que no lo he definido cuando lo he creado, pero incluso podemos hacerlo de esa manera. Perfecto, automatización en el proceso de creación. Esto si en lugar de crearlo desde cero, venimos aquí y decimos, no, que sí que existe, pues en lugar de crearlo desde cero, podemos registrar una que ya existe. Hay motores de base de datos que permiten gestionar la alta disponibilidad sin depender del clúster de Nutanix, sino mediante la propia aplicación, como pueden ser Oracle SQL. Luego pasaríamos a la parte, hemos visto los perfiles, de políticas. Las políticas son las políticas de protección, ¿vale? De cómo va a funcionar el Time Machine. La he seleccionado antes para una máquina. ¿Vale? Y lo que nos he dicho que es, dentro de las políticas, la parte de ventana de mantenimiento. No se entiende muy bien aquí el concepto, pero esto es para hacer los parcheos, las actualizaciones de los sistemas operativos de las bases de datos. Entonces aquí creamos un perfil en el que indicamos a qué hora y durante qué tiempo se va a hacer esa ventana de mantenimiento. Y de manera programada podemos lanzar esas actualizaciones y esos parcheos en esas ventanas de mantenimiento. Y pasaríamos a una de las partes más importantes, que ya hemos pasado anteriormente, pero que lo veremos ahora, que es la parte de Time Machine. ¿Cómo protege Nutanix desde ERA las bases de datos? ¿Tenemos que ir a la consola Prims y crear un dominio de protección y poner un esquema para proteger las máquinas virtuales? No, no hace falta. Nutanix Database Services tiene
una interfaz de gestión de puntos de recuperación mucho más eficiente que la que puede ser un dominio de protección en Nutanix, ¿vale? Porque está diseñado para trabajar con lo que se denomina Time Machine. Poder recuperar una base de datos en cualquier momento del tiempo dentro del esquema de protección que nosotros hayamos definido. Por ejemplo, aquí me estoy conectando a ese Oracle que antes he hecho un clon. Bueno, voy a conectarme a otro que tenga un perfil más interesante. Por ejemplo, este, a ver. No, tampoco tiene un perfil mucho más interesante. Vamos a por otra. Esta vez. Todos ellas tienen uno más o menos. ¿Vale? Aquí vemos que nosotros podemos recuperar información de diferentes momentos del tiempo. ¿Vale? Nos dice continuo, diario, semanalmente. Pues dependiendo de cómo hayamos hecho nosotros la configuración de este Time Machine, podremos recuperarla en uno u otro momento del tiempo. ¿Cómo lo haríamos? Pues decimos, oye, en el día 22 quiero recuperarlo. Vengo aquí y desde aquí podemos crear un clon de esta base de datos, crear snapshots, refrescarlo, podemos mirar ese clúster o otro clúster, donde también hay otros orígenes de base de datos. En este caso estamos viendo estas bases de datos. Esta, que es de donde he creado el clon. ¿Vale? Dependiendo de la protección que yo haya hecho, pues puedo tener protecciones diarias, semanales, mensuales, trimestrales o snapshots puntuales o completas. Y cuando yo voy a recuperarlo, puedo elegir el momento exacto en el que quiero recuperar esa información. Vale. Vamos a ir para atrás. Vamos a ir. Ay, perdón, quería. Aquí. Restaurar base de datos. ¿Cómo lo restauraríamos? Pues vemos aquí, nos sale ese gráfico del último día, ¿vale? Si quiero ver otros días para recuperar, aquí tenemos esos primeros días, donde yo puedo recuperar la información, o días específicos. Por ejemplo, quiero recuperar porque se ha corrompido de ayer a hoy un archivo, un registro, y quiero recuperar la base de datos a una hora concreta del día 26. Entonces seleccionaría el día 26, le diría exactamente el momento en el que quiero recuperarlo y le daría restaurar. Y podría restaurar esa máquina a ese momento. Aquí pues tenemos un control para no restaurar cualquier cosa a la ligera y le daríamos a restaurar. Lo podríamos restaurar. ¿Podemos hacer un clon y restaurar ese clon? También. ¿Podemos hacer una nueva base de datos a partir de esta? También. Entonces, podemos incluso restaurarlo sin tener que modificar la base de datos que estamos utilizando. Disculpa. Vale, perfecto. Pues hasta aquí es donde todas las políticas y la gestión de las máquinas virtuales vemos cómo las vamos a proteger. Por cierto, no os he mostrado. Vamos a dar otra vez. ¿Hasta qué punto hay granularidad en la recuperación de las bases de datos? Pues cada 2 minutos, ¿vale? Por ejemplo, si vemos aquí, veremos que vamos a darle mes, vamos a seleccionar el 26 y si nos vamos moviendo veremos que se hacen puntos de control cada 2 minutos. Por lo tanto, tenemos una granularidad bastante buena para recuperar en el momento en lo que nosotros queramos. Y vamos a la parte de monitorización y de operaciones, ¿vale? Hemos visto por aquí se ven las políticas, los perfiles. Luego tenemos operaciones, que es donde se van completando las tareas que nosotros vamos lanzando. Por ejemplo, aquí el aprovisionado de esta máquina está aquí y la clonación de esta está aquí. ¿Vale? Si le damos aquí, veremos la información de cómo se ha clonado esta máquina virtual. Ha tardado 5 minutos y 4 segundos en clonarlo, ¿no? Porque esta es una tarea de 2 minutos y esta es una tarea, bueno, y 7 segundos. 5 minutos y 7 segundos en clonar la base de datos. O sea que para clonar una base de datos y poder dársela a un desarrollador, clonándola a partir de un momento del tiempo para que recupere la información o porque es el modelo que necesita ese desarrollador, en 5 minutos la tendría. Y esto es uno de los grandes puntos de beneficio a nivel operativo que da Nutanix Nutanix Database Services, perdón.
Otro de los puntos, pues que podemos tener alertas de estas bases de datos, de qué es lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, incluso programar que nos avisen. Y la administración, donde podemos crear distintos orígenes, distintos clústeres, dar acceso, crear grupos de usuarios, roles para que puedan hacer más o menos cosas dentro de un Nutanix, pero no a nivel multitenant. No puedo decir, oye, este usuario va a gestionar 4 máquinas y otro usuario con él a las otras 4. Incluso podríamos llegar a ese punto, pero no es un multitenant, ¿vale? Y hacer el mantenimiento pues, de lo que es ERA, pues actualizaciones, modificar etiquetas, servicios de ERA, etcétera, etcétera. Y ya estaría. Bueno, esto es lo que nos da ERA. Luego, si queremos entrar por la parte de API de administración, pues aquí tenemos acceso a esas diferentes opciones. Y ahora venía la parte en la que comparamos, ¿vale?, lo que está consumiendo de almacenamiento nuestro entorno con N bases de datos y con N bases de datos más un clon que hemos hecho, más aprovisionar una nueva base de datos. Por lo tanto, si vamos nuevamente a la parte de dashboard y comparamos con la gráfica que hemos sacado antes, pues veremos que aquí hemos creado un nuevo servicio de base de datos que por defecto está vacío, no tiene atachada ninguna base de datos porque está a cero. Y tenemos creado un clon de una base de datos que ocupa 2 teras, pero que como no hemos hecho ninguna modificación de la base de datos, lo que estamos aprovisionando es un puntero que apunta a los datos que ya existen y que seguirá incrementando el volumen según hagamos modificaciones en ese clon. Por lo tanto, en lugar de haber aprovisionado otros 2 teras y pico que ocupa esta base de datos, 2 teras con 3, simplemente hemos añadido unos pocos gigas al entorno. De tal manera que pasamos de una optimización de 6.7 a 6, de 6.6 a 6.7%, que ya es altísimo, como veis aquí. Y este es otro de los beneficios que da ERA, el no tener que preocuparse de la capacidad que se dispara en el tiempo de manera no programada en función de necesidades que tengan los desarrolladores, por ejemplo, necesitan más o menos sistemas gestores de base de datos. Y hasta aquí la demo. Como veis, es un entorno muy amigable, fácil de utilizar, puede complicarse en un momento inicial en el que tenemos que crear los perfiles, pero una vez creados los perfiles, pues ya simplemente es elegir perfiles para poder trabajar. El Time Machine, habiendo creado los perfiles de protección, simplemente se aplican. Si queremos lanzar una snapshot en cualquier momento del tiempo, seleccionamos la máquina o el clon y creamos una snapshot. Por lo tanto, muy, muy fácil de utilizar, una cuesta de aprendizaje tremendamente plana y que te permite hacer labores de manera simultánea. Yo os he estado explicando y he creado una base de datos mientras se clonaba otra. Por lo tanto, un administrador de base de datos que tiene unas exigencias para poder cumplir con los requerimientos de la parte de desarrollo, le va a ser muy útil tener este tipo de productos. Y a nivel económico, pues el análisis TCO está ahí. Es lo que, de donde vamos a sacar ese beneficio económico. Perfecto. Pues voy a recuperar la presentación. No sé si tenéis alguna duda o pregunta.